mal, hijo de tal palo, tal astilla. O también dicen, hijo de tigre sale pintado. Y también está este que dice que no hay cuña que más apriete, refiriéndose a las personas de la misma familia y refiriéndose a las formas de tratarse entre hermanos o entre padres e hijos. No hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Y ya por último está este que es muy chistoso porque es como cuando dos personas que no se conocen, pero como que se juntan para hacer cosas algunas veces indebidas. Dice, ellos dos se tapan con la misma cobija. Por ahí estoy leyendo, creo que a Gustavo. Bueno, y esta partecita de acá se trata de cuando hay una revolución en las conexiones. Cuando hay una revolución en las conexiones, porque encuentras que cuando te conectas con las personas adecuadas, vas a hacer los negocios adecuados, vas a encontrar las conexiones adecuadas, vas a tener mejores amistades y por eso la charla se llama Mejores Amistades y Mejores Conexiones. Cuando te conectas con las personas que no son las personas adecuadas, a veces los negocios no fluyen o inclusive algunas veces hay personas que resultan en negocios turbios o estafados debido a una conexión inadecuada, a una conexión que no conviene. No puedo decir bueno o malo porque bueno o malo es un juzgamiento, pero sí hay cosas que no te funcionan como persona, como ser humano, hay comportamientos y hay situaciones que no te funcionan y no apoyan tu desarrollo. Entonces, cuando tú tomas las conexiones adecuadas con las personas adecuadas, eso es un desarrollo que puede ser insospechado. Entonces, hay tres tipos de conexiones que quiero resaltar. Uno es cuando te conectas con la persona menos probable. Es decir, cuando tú dejas aparte las etiquetas, cuando dejas fuera tu ego, o sea, cuando tú te conectas con una persona a pesar de no creer o de que tus creencias limitantes están negándote las posibilidades de conectarte con esa persona. Esas creencias limitantes se manifiestan, como dice allí en la etiqueta, se manifiestan en el ego, es decir, a veces cuando yo me creo mejor que alguien, y pues todos los seres humanos como una base somos iguales, cuando hay una competitividad en una empresa o en un negocio y entonces también se cierra la posibilidad con la persona que tienes allí, tú la ves como la persona menos probable, la que menos posibilidades puede tener de darte una oportunidad o de hacer algo bueno contigo. Igualmente sucede cuando haces suposiciones. Cuando tú supones que una persona tiene algún comportamiento o que por la forma como tú quizá tuviste una experiencia en el pasado y tú supones que todo el mundo es igual y entonces cierras la posibilidad de con esa persona, quizá la menos probable. Entonces narra la historia de que había una persona que estaba allí en la calle vendiendo enciclopedias y había caminado durante muchísimas horas y en un momento dado golpeó en una puerta, la señora le abrió, le dijo no te puedo comprar la enciclopedia, pero ¿en qué te puedo ayudar? Entonces él le dijo, mira, dame por favor un vaso de agua. La señora fue a la nevera, se dio cuenta de la condición del personaje y le trajo un vaso de leche. Y listo, o sea, él se tomó su vaso de leche, le quitó el hambre de una vez, le quitó la sed y se fue. Más adelante, la señora tuvo que ir al médico tal vez 15, 20 años después. Y entonces le han pasado la cuenta. Le dicen, mira, esta es tu cuenta. Y mira ella y es una cuenta muy costosa, $25,000.
y en la parte de abajo decía pagada con un vaso de leche hace 15 años. Entonces, nosotros no podemos saber cuando aceptamos a una persona y no nos dejamos llevar por ninguna de las creencias limitantes y la dejamos entrar a nuestra vida, es muy posible que esa persona nos compense muchísimos años después y ni siquiera sabemos de qué manera. Así que es una reflexión para el trato que le damos a las personas que se nos acercan. La conexión que te lleva lejos, esta sí que es maravillosa. A mí me sucedió, y me voy a poner de ejemplo y me disculpan. Eh, por allá en los años 90, tenía yo una amistad que había forjado en una empresa que trabajaba, después salí de esa empresa, estuve un tiempo buscando nuevas oportunidades y me conecté con un amigo, un personaje, y no siempre esta persona va a seguir siendo tu amigo por toda la vida, pero tú vas a saber de esa persona y de su éxito. Entonces, este amigo a quien yo le dije que necesitaba una oportunidad, él presentó mi hoja de vida y efectivamente me contrataron. Las dos cosas sorprendentes que les voy a comentar. Una, la primera, el puesto que me dieron a mí era el puesto de él. Y entonces yo terminé muy triste de aceptar el puesto. Pero la más positiva fue que junto con el puesto tuve una reunión, me dijeron, tú tienes tarjeta de crédito para viajar. Yo estaba aquí en Colombia y tenía que viajar a Sacramento, California. Me dijeron, ¿tú tienes tarjeta de crédito? Yo le dije, sí, sí la tengo, pero mi tarjeta de crédito en este momento está con saldo en mora. No tengo dinero con qué pagarla. Me dijo, ¿cuánto es el dinero que necesitas? Me dijeron, le dije yo la cifra cualquiera, digamos que $400, $300. Me dijo, toma el dinero. Aquí está un tiquete y viajas, digamos que esto fue un sábado, viajas el lunes a las 8 de la mañana para Sacramento, California, a representar la empresa. Entonces, esa amistad que yo tenía, que me llevó tan lejos, fue quien dio su puesto por mí, porque él no sabía tampoco que le iban a quitar el trabajo a él para dármelo a mí. Después supe que tenía gran éxito viviendo en Ecuador. Así que de todos modos a él le fue bien y a mí me fue bien en esa ocasión. Pero hay conexiones que te sirven, hay personas que te sirven y tú no sabes en qué momento pueda surgir eso. Pero lo importante es tener buenas relaciones con todas tus amistades. Aunque no sea probable una situación como esta tan positiva. Y está la situación cuando la conexión eres tú. Es decir, cuando tú tienes la conexión, cuando tú eres quien, por medio de tu actitud de servicio, con tu entrega incondicional, agregas valor y recibes un reconocimiento, pero el reconocimiento no es inmediato. Yo serví como profesor en una escuela, sí, digamos, en una escuela técnica aquí en Bogotá, en una ocasión, en diferentes sedes de la misma escuela. Y yo hacía mi trabajo muy excelentemente. Mi trabajo era enseñarle a los muchachos a ensamblar computadores, a aprender acerca del mundo de la tecnología. Entonces, digamos que eso fue como a comienzos de los años 2000. En 2012, tal vez 2013, fui a que me dieran una capacitación acerca de microprocesadores AMD. Y yo entré con mis compañeros de la oficina en ese momento del trabajo como gerente de producto de una marca muy, muy reputada de computadores. Cuando la persona que está adentro me dice, profesor, qué bueno que lo veo. Y yo, como, ¿y tú quién eres? Y entonces me dijo, mira,
Tú me dictaste clase hace 4 años, 5 años aproximadamente, en la sede tal de la compañía tal de capacitación, y gracias a la inspiración que tú me diste, yo soy hoy ingeniero. Pues es un hombre que viaja por todo el mundo, viaja a Brasil, viaja por toda Latinoamérica, es un representante de una gran marca de microprocesadores. Y yo simplemente le serví como profesor, le serví como guía, y él decidió ser ingeniero, y les podría contar más historias acerca de eso, cuando yo soy la conexión para otras personas y no sabemos exactamente cómo nos va a llegar esa compensación en el futuro. Por el momento tengo varias satisfacciones de bastantes personas que me dan las gracias en cualquier momento y me dicen: gracias a ti estoy en esta posición, gracias a ti aprendí esto, gracias a ti aprendí aquello. Pero yo estoy seguro que el universo no se queda con nada y las compensaciones seguirán llegando y seguirán llegando en muchas formas posibles. Aquí vienen las conexiones internas. Entonces, la conexión interna es el trato, una de las conexiones internas es el trato que tú mismo te das. Cómo te ves cuando te miras al espejo, cómo te tratas en el espejo, cómo se trata tu diálogo interno contigo mismo. No sé en otros países, pero me parece que en Latinoamérica es muy posible que encontremos ese comportamiento aprendido de las familias o de los familiares, de decirnos, en lugar de decirnos lo guapo que somos, es encontrarnos los defectos, mirarnos al espejo y comenzar a mirar: ay, sí, mira, yo tengo, ay, esto, ay, por acá. En lugar de buscarnos las cosas maravillosas que nos dio la creación, nos estamos buscando algunas veces los defectos. Y entonces nos damos un trato muy duro y no nos vemos como esa persona poderosa que la misma creación nos dio todas las capacidades. El mismo creador nos hizo, para los que creen en temas de religión, nos hizo a su imagen y semejanza. Y entonces, si nos hizo a la imagen y semejanza, o si creemos en otras teorías de creación, este, todas las capacidades y todas las posibilidades que tenemos como seres humanos eh, son increíbles, y yo no estoy por fuera de esas posibilidades. Yo me miro al espejo y veo una creación perfecta, obvio, un balance de cualidades y defectos, porque pues de ser perfecto en solo cualidades, entonces de lo mismo perfecto caería en lo imperfecto, y entonces caeríamos en orgullo exagerado, caeríamos en comportamientos erróneos con las demás personas. Y aquí vemos cómo con un tamaño, el que sea que tenemos, la actitud puede ser la misma. No importa cuál sea nuestro género, no importa cuál sea nuestra edad, no importa cuál sea nuestra capacidad, nuestra altura, el peso que tengamos, de nuestra actitud hacia los demás y hacia nosotros mismos depende que nosotros logremos unas conexiones exitosas con las demás personas. Y lo que te bloquea las posibilidades, las suposiciones, ya lo había dicho. Cuando tú haces una suposición, montas la película. Luego asumes que es cierta. Entonces, no me llamó. Eso debe ser que está bravo conmigo, que está enojado conmigo. Eso debe ser que no le gustó la cotización que le envié. Y el cerebro no distingue entre cuando nosotros nos inventamos una película o cuando es real lo que está sucediendo. El cerebro no distingue y procesa esa información, y comienzas a sentir cosas, comienzas a tener sensaciones y comienzas a tener palpitaciones, y se altera la respiración y comienzas a creerte toda esa película que tú montaste. Y lo peor, tomas determinaciones.
y entonces llamas y haces reclamos, o cuando te encuentras con esa persona, con base en la película que tú montaste, le haces un reclamo. Y esto es muy común en las parejas. Cuando tenían una cita y no se encontraron y entonces el uno supone que fue a propósito que apagó el celular y era que ya no tenía pila. Y al final, lo peor es darte cuenta que todo era un cuento, todo era una mentira, era una creación de tu propia creatividad y el cerebro la procesó como si fuera real. Hablamos de pérdidas. En las relaciones humanas producen pérdidas eh, el chisme, odiar a alguien. A mí me da mucha risa la gente que dice que odia a otra persona porque finalmente se vienen a dar cuenta que cuando tú odias a alguien o dices que odias a alguien o que no lo puedes ver o que no lo toleras, la otra persona está sana, ni siquiera se da cuenta. No sabe absolutamente nada de tus creencias limitantes. Ni siquiera sabe que tú le tienes antipatía. O algunas veces inclusive lo disfrutan. Saben que tú le tienes alguna antipatía. Y entonces más felices se ponen cuando te ven. Y entonces tú comienzas a procesar nuevamente cuentos, mentiras, pérdidas de tiempo. El odiar a alguien generalmente te hace daño a ti mismo. El odio te hace daño a ti mismo. No perdonar te hace daño a ti mismo. La discusión sin razón o con razón. No tiene ningún sentido discutir con un ser amado. No tiene ningún sentido discutir con una persona en la calle. No tiene ningún sentido, inclusive si se te atravesó en el tráfico, discutir con esa persona. Tiene sentido hacerle ver y caer en cuenta de su error. Pero quién es la persona que quizá en el desarrollo humano ha avanzado un poquito más? Esa eres tú, ese eres tú. Esa persona que va más adelante que los demás, esa persona que ha tenido un desarrollo diferente y ser capaz de mirar que cuando tú estás en una posición quizá un poco más evolucionada, entonces tú debes dar gracias por estar en esa posición, por estar en esa situación en donde tú ya sabes que no tiene sentido. La falta de perdón es dolorosísima y acumula daños en tu vida, acumula células radicales libres, exactamente no sé los procesos químicos, pero estoy seguro, convencido totalmente que ser feliz es una elección. Ya va a terminar. Ser feliz es una elección. El sarcasmo con tu familia, con tus amigos, con las personas que trabajas, el sarcasmo daña y hace que hayan pérdidas. El querer tener el control de todas las situaciones. Esa persona que está todo el tiempo queriendo controlar a los hermanos, a los papás, a los hijos y crea también una sensación falsa de control en algún momento porque la gente quizás se sintoniza con ese control que quiere llevar simplemente porque no le queda otra opción o porque no le das otra opción. Y entonces tener el control todo el tiempo hace que la gente se cierre y diga, listo, ok, tú tienes razón, tú controlas todo, tú eres el que sabe, dale. Y así no algunas veces inclusive dicen, a los loquitos hay que darle la razón y te vas en pura pérdida. ¿Qué nos da ganancias? Las declaraciones positivas acerca de cualquier tema. Entonces, por ejemplo, declaraciones positivas acerca de la política en un país es muy difícil darlas, pero si todos las diéramos, quizá la energía universal cambiaría, porque las declaraciones no tienen la culpa de quién las dice ni la carga que le dio quien las dijo.
Entonces, si tú das declaraciones positivas, la declaración es neutra. Es igual que el dinero es neutro, ¿sí? Es ¿quién le da valor al juicio? Le damos el valor nosotros como persona. Dar espacio a una persona que no conoces, dar espacio a que te conozca. Yo hablaba con alguien hoy acerca de la serendipia. Y la serendipia es un fenómeno muy simpático. Se da cuando dos personas perdón, bueno, esa es una posibilidad. Se da cuando dos personas se conocen y ambas tienen algo valioso el uno para el otro. Si tú no das espacio a que las personas se conozcan por una mera casualidad, a veces una mera casualidad es una fila en un banco. A veces una mera casualidad es que se sentó al lado tuyo en el transporte público. Llámese Transmilenio aquí en Colombia, llámese el metro en Argentina, llámese el transporte que sea y se te sentó al lado una persona. O estás en la fila de un avión, o estás en la fila del cine y tú das espacio a una persona. Pero como las personas no saben que tú quieres darles espacio, entonces es posible que tengan algún rechazo, pero tú sigue adelante. Busca los espacios para las personas nuevas. Nosotros tenemos también grabado por acá en alguna parte del cerebro esa famosa frase de que no debes hablar con un desconocido. No hables con desconocidos, nos decían cuando éramos pequeños. Y tenemos memoria de elefante. Entonces, nosotros nos creemos todavía que no debemos hablar con desconocidos. Y resulta que antes de que conocieras a tu pareja era un desconocido. Antes de que conocieras a tu profesor, el favorito profesor tuyo era un desconocido. Antes que conocieras a tu compañero de universidad era un desconocido. Antes de que conocieras a un montón de personas en tu vida que te han servido, que te han ayudado, eran desconocidos. Entonces, estar reacios a conocer personas nuevas no tiene ningún sentido. Y entonces hablaba yo de la memoria del elefante. La memoria del elefante es que cuando el elefantito era pequeño, le pusieron una estaca y él con su trompita trataba de arrancar la estaca, ¿sí? Y él con su trompita jalaba y jalaba, pero como era un elefantito pequeño, pues no podía jalar una estaca pequeña, pues grande para el tamaño del elefantito. Pero el elefante crece y queda el paradigma o la creencia limitante de que él no va a poder arrancar esa estaca. Así nos queda la creencia de no hablar con extraños. Así nos queda la creencia de que todas las sociedades son malas. Así nos queda que las sociedades no son buenas ni en la cama, dicen inclusive por ahí. Uy, es terrible. Entonces, dar espacio a las personas que no conoces, al menos de que te conozcan, al menos de que tú puedas ver una razón por la cual no hablar con alguien en algún momento dado. Obviamente no vamos a hacer negocios con un pícaro, no vamos a hacer negocios con un estafador, eso es lógico. Pero ¿cómo sabes tú si la persona que acabas de conocer es una persona y si ya la etiquetas? Por eso, en lugar de hablar tal vez o de tener la palabra en la boca, nos dieron dos orejas, una sola boca, dos orejas para escuchar el doble de lo que hablamos, dos orejas para que pongamos el doble de atención de lo que los demás nos ponen atención a nosotros. Y ahí Jairo hizo su gesto de Dumbo que me hizo reír. Entonces, si no aplicamos la lógica en la vida y en lugar de estar discutiendo y defender tu punto de vista, en lugar de pedir perdón, solamente estar obligando a los demás a que te pidan perdón a ti, en lugar de crear espacios de diálogo y proponer soluciones responsables, así es como vas a obtener ganancias. Ahí están, el espacio de diálogo. Dar espacio a quien no conoces, conocer una nueva persona, hoy, mañana.
La semana pasada conocí 3 personas, por lo menos 3 personas, mínimo 3 personas, de las cuales en este momento 2 de ellas tengo contacto casi a diario. Y simplemente fui a un par de eventos de tecnología y allí estaban personas maravillosas con cosas increíbles en sus vidas y cosas para compartir. Entonces, cuando tú llegas a un lugar y lo primero que ven es una persona amorosa, una persona feliz, una persona alegre, una persona que está dando de sí, una persona que no está siendo egoísta, una persona que saluda con energía, una persona que demuestra su amor, que dice que hoy es un día espectacular aunque esté lloviendo, aunque esté nevando quizá en otros lugares. Es una persona que va a ser bien recibida por las personas que están allí a su alrededor. Así que en las próximas oportunidades que tengas, todos los días de tu vida, ve el día como el día espectacular. Hay una forma también de programar tu cerebro, aunque quizá no sea el día más soleado, pero apenas abras los ojos, una posibilidad es sonreír y te sonríes allí en la cama y al cerebro le llega el mensaje de que tú estás feliz y de ahí para adelante decidir estar feliz va a ser más fácil. Y entonces, ustedes no se imaginan lo poderoso que es regalar cualquier cosa, regalar un llavero, regalar un bolígrafo a una persona que quizá apenas acabas de conocer, a una persona que quizá apenas estás conociendo. Es poderosísimo si hay una flor, arrancarla y dársela a a una niña pequeña, a una niña, tal vez a una señorita también, o a una mujer, aunque no sea coquetería, pero le da mucha alegría a esa persona. Decirle a una persona, estuve pensando en ti, tengo este detalle para ti, tengo este regalo. Puedes dar unas flores a alguien de tu familia, a una hermana, a tu mamá. Oye, y ustedes las mujeres, de vez en cuando que nos regalen una rosa a nosotros, o una flor, no sé, una margarita, un girasol, la flor que se te antoje, lo recibiremos con gusto, porque es una delicia que te digan, bueno, y no tiene que ser una flor físicamente, puede ser también una flor como estás guapa, estás hermosa, estás bella, o lo contrario hacia nosotros, ¿sí? Entonces las flores pueden ser físicas o pueden ser un halago. Puedo visitar a alguien, puedo llamar a alguien y decirle, oye, he estado pensando en ti, imagínate que me acordé de ti y quiero visitarte. Y no necesariamente tiene que haber un negocio de por medio, pero cuando hay una buena conexión, los negocios salen solos, no hay necesidad de forzar, no hay necesidad de empujar, no hay necesidad de llamar todos los días a presionar y una llamada y otra, porque hay una conexión correcta, hay una conexión más fuerte que lo que puede ser la simple, el simple saludo. Bueno, aquí acabo de ver que está conectado Felipe Silva. Mi querido hijo, me encanta verte ahí conectado. Y hasta me desconcentré. Entonces, puedes hacer sentir el amor a las personas alrededor. Hoy puedes sonreír a las personas. Miren, a mí me da mucha risa cuando a veces que estoy, o sea, yo todos los días decido estar feliz, pero a veces se me nota demasiado. Y entonces voy allí colgado de un transporte público, sonriendo y la gente me mira curioso. Es curioso verte sonreír en un espacio pequeño donde te están empujando. Es una cosa maravillosa. Y la gente, claro, hay inseguridad en la calle, no vamos a negar cosas que son reales, pero te ven y tú les hablas allí en la calle y lo primero que sientes es la necesidad de cerrarte. Y eso sucede muy común en la calle, en el banco. Pero fíjate, cuando tú llegas con una sonrisa sincera, cuando tú llegas sin ninguna desconfianza,
generalmente encuentras personas igualmente que están felices y que no están preocupados y que no tienen ningún problema en entablar una conversación interesante contigo. Y ese puede ser tu próximo amigo, ese puede ser tu próximo negocio. Mi amigo Jairo me contaba hoy de que una persona en un aeropuerto es un cliente de años y simplemente se pusieron a hablar en una fila mientras que hacían la fila para tal vez el pasabordo, no sé exactamente, pero ese es el tipo de conexiones que nos sirven en la vida futura. Y simplemente no